Buenos días mis amados hermanos, hermanas, qué gusto ver que cada mañana unos y otros nos disponemos con corazón dispuesto, sincero, amante de Dios, a esforzarnos porque es un esfuerzo. Cada mañana, a la vez que es un esfuerzo, es un deleite ir cada día a la palabra de nuestro Dios. La temática que hemos estado abordando durante los últimos días en esta semana, acerca de los propósitos de Dios, vamos a ir a una porción que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, y vamos a ver solamente en esta mañana 3 textos. Es tiempo más que suficiente el que tenemos para ello. Lucas capítulo 5, en el versículo 5. Nos vamos a detener ahí en una historia que a mí, a todas luces, así como todas las otras historias de la Biblia, me parecen maravillosas, porque siempre vamos viendo la mano de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Lucas capítulo 5, versículo 5, vemos ahí un contexto de cómo una multitud seguía a Jesús. Jesús había llegado, estaba predicando la palabra de Dios, el reino de los cielos estaba en él, se había acercado, era una palabra de vida, las multitudes se acercaban a él porque hablaba con autoridad, no era una palabra hueca, no era una palabra vacía, no era una palabra repetitiva o religiosa, y además era una palabra acompañada de poder. ¿Por qué? Porque producía vida en aquellos que la escuchaban. Y no solamente vida, sino aquel entonces el Hijo de Dios había venido para liberar, había venido para sanar, había venido para demostrar quién era Él. El Dios hecho hombre encarnado, que podía caminar sobre las aguas, que podría sanar toda clase de enfermedad y que podía resolver toda situación de vida. En ese contexto, había un hombre llamado Pedro, pescador, que como todos nosotros, cada mañana nos hacemos un propósito. Tú eres padre de familia, eres madre de familia, quizás estás buscando un nuevo trabajo, quizás estás viendo acerca de una nueva expectativa de vida en otro lugar, en otros horizontes, te trazas un propósito. Y sin embargo, aquel propósito que tú te trazas, de pronto encuentras sus obstáculos, encuentras sus dificultades. Quieres ir, no sé, a visitar a tu familia, salir a algún lugar, y de pronto encuentras obstáculos y dificultades. El propósito tuyo hasta ahí termina, porque las cosas no resultaron como tú las planeaste. Probablemente Pedro una noche antes pensó que a la mañana siguiente saldría muy temprano, habría una gran pesca, su oficio era pescador, preparó todas las cosas, limpió las redes, se preparó de antemano, probablemente se encomendó a Dios, como era la costumbre de ellos en aquella región conocedora de Dios, conocedora de la ley de la Torá, de la ley del Señor. Sin embargo, las cosas no resultaron como él las hubiera esperado. Se encontraba entristecido, buscando qué haría en aquel día. No había más propósito en él, hasta que Jesús les pidió aquellas barcas que estaban vacías, para que en eso vacío pudiera ser depositario, lo vacío pudiera ser depositario de lo que habría de llevarse. Y en este caso, la palabra de Dios. Que entre paréntesis nosotros sacamos como enseñanza aplicativa: siempre que Jesús esté en nuestra vida, nunca estaremos vacíos. Nunca estaremos vacíos. Jamás. Y entonces, en el versículo 5, dice que respondiendo Simón le dijo, a la indicación del Señor: sal a la parte más profunda, Pedro, y echas las redes para pescar. Sal a la parte más profunda. Y él, en base a la experiencia previa de haber sido vana su labor o su trabajo, le responde: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Es decir, el propósito que nos trazamos fue infructuoso, nos detuvimos, a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de lo que hemos hecho, no hemos obtenido lo que nosotros habíamos buscado. Al igual que hablábamos el día de ayer en la vida de Job, a pesar de todo su esfuerzo, a pesar de ser una persona íntegra, a pesar de buscar a Dios en reverencia, las circunstancias de su vida, estamos hablando de Job ahora, cambiaron. ¿Qué sucedió? No entendía que había un propósito mayor y eterno en aquellas cosas que estaban sucediendo. Hermana amada, hermano,
En ocasiones suceden cosas en nuestra vida que nos hacen detenernos. Y cuando Dios nos detiene, es que nos está enseñando algo. Está queriendo que aprendamos algo o que veamos algo todavía más grande. Si nosotros analizamos esta porción de la Escritura, si Pedro hubiera obtenido aquella gran redada de peces, muy probablemente se hubiera ido contento a su casa, con la barca llena, pero con el corazón vacío. ¿Por qué? Porque la barca se hubiera ido a depositar en un lugar donde se custodiaba, y él se hubiera ido contento, pero su alma vacía. En ocasiones, las situaciones de vida que acontecen en derredor de nosotros parece que nos están vaciando. Pero cuando caminamos en el propósito de Dios, nada de aquello que está sucediendo escapa a los ojos de Dios y a las manos de Dios. Y sobre todo al poder de Dios, que es lo más importante acá. ¿Por qué? Porque aquello que parece vacío en un inicio, terminará lleno al final. Y así es la obra de nuestro Dios. Él nos llena, Él nos satisface. En cada lugar donde Él se posa, en tu trabajo, en nuestra nación, en nuestra casa. Por eso es tan importante siempre estar encomendándonos al Señor, independientemente de lo que estemos viviendo, siempre que Él esté en aquellos lugares que han sido vacíos en nuestra vida, pero que Él puede llenar hasta el fondo y puede saciar en abundancia. Sea nuestra alma, sea nuestro corazón, sea nuestra alacena, sea nuestra casa, sea nuestra nación, sea todo lo que esté vacío, Él lo llenará. Y así acontece cuando nosotros caminamos confiando en que aquella palabra dicha por el Maestro, aquel que nos está hablando la palabra de vida, se hace una realidad. Dice la Escritura que Pedro le responde de esta manera: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, esta historia es bien conocida, todos la sabemos, una gran cantidad de peces fueron encerrados en las redes, obviamente, de modo que éstas se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron, ¿y qué dice la Escritura? Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Si hacemos un aplicativo en nuestra vida, podemos ver que cuando Dios nos llena, no solamente nos llenamos nosotros, sino la pesca es tan abundante que no nos permite tenerla para nosotros mismos. Es en automático que aquella pesca empieza a bendecir a otros. Es decir, cuando Dios nos llena de su paz, esa paz se transmite. Cuando Dios nos llena de su salvación y somos llenos de esa gracia en salvación que nos hace ver ese gran poder de Dios, no podemos nosotros sino solamente expandir aquello que nosotros hemos recibido. El gozo de haber sido sanado en cierta oportunidad, así como Dios lo hace. Hermano, es como aquel hombre que endemoniado fue liberado por el Señor, y el Señor le dijo que no lo dijera, pero no puede esconder el gozo, la gracia y la dicha de haber sido liberado, de tal manera que va y lo expone delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque su barca fue llena. Aquella alma vacía, aquella alma que estaba desolada, entristecida, como en el caso de Pedro, al ser llenada por Él, tiene abundancia. Y entonces sucede lo que sucedió con Pedro, igual que con nosotros. Nos rendimos y reconocemos que Él es Dios. Todo esto enmarcado dentro del propósito que estamos viendo. Vemos que no hay despropósitos en Dios. Hay ocasiones en que nuestra vida transcurre en uno y otro sentido y no lo entendemos. Hay ocasiones que andamos y gozamos de una plena bonanza, de una plena abundancia. Y hay ocasiones en que no existe ni las mínimas circunstancias para poder satisfacer aquello que tenemos por delante. Mi madre decía en su momento, cuando se encontraba entre nosotros, un dicho muy común y sonorense: hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Y eso es una razón muy cierta si lo contextualizamos en lo que nuestro hermano Pablo decía a los tesalonicenses.
en la abundancia y en la necesidad. En la abundancia y en la necesidad. El pato sigue siendo pato, haya agua o no haya agua. Pero hay ocasiones en que nada sobre el agua y hay ocasiones que no hay en dónde nadar. Pero eso no quita su condición, quién es. Y nuestra condición es que somos hijos de Dios. Y eso es lo más importante. Que en ese propósito de Dios hemos escogido para que estemos en una barca vacía, estemos en una barca llena. Lo más importante es que Jesús está allí. Jesús viene a la barca vacía, Jesús está sobre la barca vacía. Y después de esas circunstancias existe el llamado y somos llevados a un nuevo propósito de vida, como fue llevado Pedro. Dejó de ser pescador, ahora serás pescador de hombre. Y cuando nosotros nos topamos con esa obra maravillosa de Dios, cuando nos vemos encerrados en esas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos nosotros en ella, como dice bien la Escritura, entonces entendemos que cada paso que vamos dando en nuestra vida cursa un propósito de Dios. Si nos trasladamos nosotros y nos vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, vamos a ver a un Natanael igualmente. Un Natanael que estaba leyendo la Escritura, esperando al Mesías. Y el Mesías llega a él, al igual que llegó con Pedro. Llega a él y se le presenta. Este es un verdadero israelita, un verdadero hijo de Israel. Cuando estabas debajo de la higuera te vi, Señor, tú eres el rey de Israel. Una circunstancia quizás meditativa, diferente a la de Pedro. Sin embargo, él se acercó a él. Aquella mujer de Samaria, Evangelio de Juan capítulo 4, igual, caminando, esperando a un Mesías. Y no sabía que el Mesías le estaba esperando. En el propósito de Dios siempre Jesús o viene o nos está esperando. Y eso es lo maravilloso, de que cuando nosotros estamos como escogidos de Dios caminando en ese propósito, hermano, hermana, ya sea que Jesús venga como vino a las barcas de Pedro, ya sea que esté sentado esperando a que nosotros lleguemos, ya sea que se acerque como se acercó a Natanael, ya sea que como en el caso de Moisés en el desierto, habiendo perdido toda esperanza quizás de regresar y ser el gran libertador, como seguramente su madre le había instruido que algún día sería usado él por el Señor y aquel propósito se había desvanecido, de pronto se le presenta en una zarza ardiendo. Ahora, la manera en que Dios se presenta es muy diferente. Se presentó aquellos hombres que no le pudieron hospedar porque no había lugar en el mesón para ellos y estuvo en un pesebre. Se presentó como un pequeño infante. Con Simeón llegó y fue presentado. Su madre lo vio como un niño. Algunos lo vieron en una cruz como un rey derrotado, pero otros lo vieron como el rey glorioso, María, Raboní, resucitado. Y otros lo vieron traspasando paredes. Y otros aparecieron, más de 500 hermanos lo vieron a la vez. Y otros lo vieron cuando ascendía hacia su Padre, pero algunos otros lo veremos cuando descienda por nosotros. Por eso el apóstol Pablo a los tesalonicenses les decía, no se desalienten como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que tenemos esperanza y caminamos en el propósito de Dios, mis amados hermanos, siempre veremos la gracia y la gloria de Dios en nuestra vida. Parecía que no había propósito en lo que hizo Pedro aquella mañana. Probablemente pienses que no hay propósito en los pasos que vas a dar en esta mañana o en los días que siguen. O que no hay propósito en que sigas el curso de tu vida en la misma rutina aparente de que vas al trabajo. Hoy tenemos congregación, vamos a orar, escuchamos la palabra de Dios, nos congregamos con los hermanos. Aparentemente no hay ningún propósito, aunque el propósito es mucho mayor y el propósito es eterno. Y lo digo en un sentido totalmente, si quieres, fuera de sentido, porque todo lo que hacemos tiene un propósito aquí. Vamos a la congregación porque vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, vamos a los trabajos porque vamos a obtener un recurso para nosotros ser sustentados, nosotros, nuestras familias, todos tienen un propósito. Pero cuando en ocasiones esos propósitos se ven entorpecidos, pensamos que todo ha terminado. En ocasiones se desaniman, mira, son pocos los que suben al templo a orar. Señor, ¿dónde están aquellos que
que te seguían y hoy no están. Nos sentimos desanimados porque vemos en el sacrificio, en el Señor, que aquellos que le seguían, las multitudes, ya no son las multitudes las que aclaman Hosana al que viene en el nombre del Señor, sino crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cambian las circunstancias de aquella recibida o bienvenida en Jerusalén a Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. De pronto las multitudes clamaron ahora, crucifíquenles, crucifíquenle, asusados ellos por aquellos hombres de las tinieblas que le llevaron hacia la cruz, cumpliendo el propósito de la Escritura. La circunstancia fue diferente, pero ¿qué nos anima? Ya sea un Cristo resucitado, ya sea un Cristo en una cruz, ya sea un Cristo caminando sobre las aguas, ya un Cristo descansando sobre la barca, ya un Cristo esperando a una mujer samaritana. Eso es lo que nos anima porque sus propósitos son eternos, y así lo dice la Escritura. Quisiera, en el corto tiempo que ya ha finalizado, Efesios capítulo 3, versículo 8, no nos lleva, hermanos, sino solamente un minuto. Efesios capítulo 3, versículo 8, para que veamos los propósitos de Dios. Pablo, hablando de la dispensación del misterio que habría de ser revelado a los gentiles, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Que anuncia a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Es decir, ellos están conociendo quién es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Se ha dado a conocer que los gentiles y los judíos son coherederos en Cristo de esa gracia eterna. Nos quedamos en el verso 11 para que entendamos que cada situación de vida se ocupa en un propósito eterno. Conforme, dice, y vemos esta misma palabra, griega y traducida al español como propósito, conforme al propósito. Conforme al propósito, ¿qué dice la Escritura? Eterno, propósito eterno. Dios tiene propósitos eternos. Nosotros somos humanos y tenemos propósitos terrenales y está bien tenerlos, pero lo más importante es que nos demos cuenta que en el propósito que caminamos es un propósito eterno. Igualmente Timoteo nos decía el día lunes, la gracia en el propósito eterno que nos fue dado. Aquí mismo Pablo a los Efesios, conforme, es decir, de acuerdo al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Él se acercó con Pedro, no era solamente para que tuviera una buena redada de peces y un buen día y un buen número presentado en las bolsas de valores ese día, o un buen informe sobre el escritorio del ejecutivo que es tu autoridad. No. Su propósito era eterno. Por eso cuando Dios quita, es que va a dar lo mejor. Cuando Dios le quitó a Job, es que le habría de dar lo mejor, lo eterno, lo que permanece. Así es que, si nos estamos vaciando, alegrémonos porque nos llenaremos de lo que es de Dios. Y entre más nos vaciemos de lo terrenal, más nos llenaremos de lo celestial. Así es que en esta mañana esperemos que vaciados del descanso que pudiéramos haber tenido en la cama hoy, de nuestro tiempo que nos despojamos, este tiempo 20 minutos ya, podamos ahora habernos llenado de Dios, porque eso es lo que permanece y durará para siempre. Padre, te damos gracias nuevamente por el gozo que nos das, por la fuerza que nos das, por las sanidades que nos has proveído, Señor, en nuestra oración. Gracias, Señor, por la mujer que ha dado a luz, Señor, y hoy se goza como una de nuestras hermanas, Señor, ya con su bebé en brazos. Oh Dios, todas las maravillas que vemos obrar en este caminar en ti. Gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos. Gracias, ayúdanos, Señor, hoy y siempre a buscarte, a honrarte y a ver tu propósito en el despropósito que en ocasiones se presenta delante de nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén.
Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, con el mismo esfuerzo y ánimo, nos vemos a la noche en la congregación, a adorar a nuestro Dios, tener la palabra, orar delante de Él y regocijarnos en lo que Él hace y sigue haciendo en nuestra vida, con todo el favor de nuestro Dios. Y la lectura bíblica, hermanos, no les lleva más que 1 minuto y medio promedio leer un capítulo. Así es que en 5 minutos podemos ver y leer la lectura de hoy. El Señor les bendiga, buenos días, el Señor les guarde. Hermana Sara, felicidades, felicidades, felicidades.